Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la más bienvenida a este webinar donde vamos a hablar de dashboard y en especial vamos a hablar de qué no debes de hacer cuando estás diseñando un dashboard. Les comento que los dashboards cada vez están ganando más popularidad, cada vez se hacen más frecuentes en el uso de las empresas por las características que tienen a la hora de brindarnos como una alternativa más de análisis. No se debe ver un dashboard como un reporte, sino como un complemento a la hora de analizar información. Entonces tiene diferentes características a las cuales tendría un reporte y hoy vamos a ver los 10 no que debes de evitar de hacer cuando tú creas un dashboard. Me presento primero, soy Rodrigo Márquez y soy un especialista en visualización de datos. Yo fundé junto con mi socia la empresa Comunicación Numérica, que es una academia en analítica de datos, donde buscamos aterrizar toda esta serie de metodologías de visualización de información y aterrizarlas en elementos prácticos aplicables a negocios. También me encuentro dando la materia de visualización de datos y diseño de dashboard en CETIS Universidad en el campus Tijuana. Primero, quiero iniciar hablando de qué es un dashboard, ¿no? Empecemos como partiendo cuál es un criterio común para todos. Un dashboard es una representación visual de la información más relevante, más importante que necesita para lograr uno o más objetivos y que ha sido consolidada en una sola pantalla para que sea monitoreada a un solo vistazo. Y me detengo en estos puntos rojos que subrayé para explicar un poco. Es una representación visual porque, a diferencia de un reporte donde es información mayormente tabular, en el caso de un dashboard es información mayormente visual, porque tiene un sentido. El foco es que el tomador de decisiones capte lo antes posible qué está pasando con la información. Es la información más relevante porque no podemos meter de todo en un dashboard y debemos concentrarnos a aquella información que logre a cumplir un objetivo que estamos buscando. Y ahí se los puse también en rojo de cómo es importante tener bien definido un objetivo para un dashboard. Y finalmente, es una información que está consolidada en una sola pantalla porque lo que busca es que tengas visibilidad total del proceso que estás analizando. Entonces, ni siquiera busca que tú tengas que dar un cambiar de pantalla o un scroll down hacia abajo en un programa, sino que de un solo vistazo tú tengas acceso a toda esa información. Entonces, empecemos hablando, ahora sí, de los 10 nos que no debemos de cometer a la hora de estar diseñando un dashboard. Y empezamos con el primer no, lo que no deberíamos de hacer, que es diseñarlo para ti. Es muy común que te encuentres de hasta el dashboard. Lo que pasa aquí es que nos encargan la labor de diseñar y no consultamos con las personas que van a ser los usuarios del dashboard exactamente qué quieren. Porque antes de entender que un dashboard no es una herramienta que está diseñada para un usuario en particular, sino generalmente muchas personas van a terminar consultándolo. Entonces es importante que de todos estos usuarios, pues yo esté buscando exactamente qué quieren lograr con esta herramienta. Y por lo cual es importante que logres, pues como crear una especie de, entre comillas, contrato con cada uno de estos líderes o usuarios del dashboard, o el cliente que te lo está pidiendo, de exactamente qué va a contener, cuál es el objetivo que tú estás buscando con la herramienta, con qué métricas cuentas, cuál es el orden de prioridades que tú ves el proceso. Es decir, bueno, si algo falla, ¿qué es lo que sigue después? Y si eso que sigue después falla, ¿qué sigue después? Para estructurar el dashboard de esa misma forma. Esto es bien importante y es uno de los primeros errores que cuando creas un dashboard lo haces para ti y no tomas en cuenta todas estas opiniones y termina el dashboard fracasando porque a final de cuentas no cumple expectativas. ¿Qué hace un dashboard bueno? Te puse aquí una pirámide jerárquica donde la parte de la base es, pues a final de cuentas es las visualizaciones, que tengas buenas gráficas y buenas tablas legibles dentro de tu dashboard. Siguiendo pasos más arriba, pues que tenga una estructura, ¿no? Que tú sepas qué espacio van a ocupar gráficas, tablas, botones dentro del dashboard. Que tenga
Una adecuada funcionalidad para el usuario, ¿no? Que sepas cómo el usuario se va a desplazar dentro del dashboard y va apretando sus botones y qué van apareciendo a medida que va interactuando con la herramienta. En más adelante, en mayor jerarquía, que cumplas con los alcances en ese foco y esos requerimientos que te fueron solicitando a la hora de hacer el dashboard. Y en la parte superior de esta pirámide tendríamos la estrategia. A final de cuentas es que ahí está cuál fue la investigación que estuviste realizando para que este dashboard quedara a entera satisfacción del cliente. Te puedo decir que los tres de abajo es un trabajo más de tu habilidad que tengas con el software, es un trabajo más de tú en tu computadora y que pongas ahí todas las informaciones con base de datos, tus gráficas y en la plataforma que usas para crear el dashboard. Pero en las dos partes de arriba, la gente no se toma mucho tiempo en averiguar exactamente qué quiere el otro. Generalmente el cliente tiene una idea clara en objetivos muy etéreos, muy poco aterrizados de exactamente qué quiere. Pero hay que investigar, hay que hacerle esta labor de qué métricas cuentas, en qué estás en capacidad de medir, qué te es lo más importante para tener esta idea de exactamente cuál es el objetivo que quieres lograr con el dashboard. ¿Quieres mejorar puntualidad? ¿Quieres incrementar ventas? ¿Quieres aumentar margen? Y así se debe de estructurar el dashboard. Estrategia y alcance son dos cosas bien relevantes en un dashboard, pero que a fin de cuentas no se toma mucho en cuenta y uno se arranca a diseñar pensando como si fuera para uno. El siguiente no, evitar que no cuentes con algún objetivo dentro del dashboard. Un dashboard es una herramienta que debe de cumplir un propósito muy específico. Y no es un propósito tan fuerte como aumentar los ingresos, ese es demasiado grande, pero a lo mejor es aumentar los ingresos de cierto producto en cierta temporada del año, puede ser un propósito mucho más claro para un dashboard. Y entonces uno empieza a identificar todas las métricas que te van a ayudar a cumplir con ese propósito. Evita arrancar un dashboard sin que sepas exactamente a dónde quieres llegar, porque puedes caer en que muchas definiciones de dashboard caen en esto, que es una pantalla con muchas gráficas. Y cuando ves una pantalla con muchas gráficas, quedas en cosas como esto, donde, pues en este dashboard pareciera que a la persona que lo hizo, haz de cuenta que le compraron Power BI y está contentísimo con el software y quiere hacer de todo, pero al final de cuentas termina en lo que te dije antes, una pantalla con muchas gráficas. Pero de nada me sirve contar con toda esta información si no me está ayudando a cumplir una tarea muy específica que estoy buscando. Ve este otro dashboard, muy diferente, donde el objetivo de este dashboard son analizar tres métricas muy particulares. ¿Cuáles son los ingresos de la empresa? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Y qué utilidad están teniendo entre esas dos diferencias, ingresos-gastos? Y todos los KPIs que ves ahí mostrados giran alrededor de ese objetivo muy específico. Dependiendo de las plataformas que uses, puedes construir dashboard que lleven otros dashboard. Hay ciertas herramientas que si tú le ves, oye, aquí me llamó la atención a esta métrica en particular, le das doble clic y te despliega un segundo dashboard que solo te habla de esa métrica. Pero cada uno de esos dashboards tienen objetivos muy claros, está muy aterrizado, muy específico para que no acabes tú metiendo todo tipo de informaciones dentro del dashboard. Entonces recuerda, tiene que tener propósito. Tercer error, tercer no, que hagas el dashboard más de una pantalla. ¿Y aquí a qué me refiero? Imagínate esta pantalla donde tienes el dashboard y pues tengo aquí algunas gráficas, algunos botones y me gustaría ver qué está pasando del lado derecho de mi dashboard. Y muevo las flechas y me veo que efectivamente me encuentro nuevas informaciones. Pero en ese momento pierdo de vista todos estos botones que yo tenía para manipular el dashboard. Si quiero ver qué hay abajo, hago un scroll down del software y me encuentro con nuevas gráficas, pero entonces ya no solo pierdo de vista los botones, sino pierdo de vista también la otra gráfica que estaba viendo. ¿Por qué es importante tener anclado tu dashboard a una sola pantalla? Porque al tenerlo así, tú puedes ver a medida que interactúas con el dashboard, lo que puedes ver aquí es cómo se comportan diferentes indicadores y tú visualmente ver
Si a medida que un indicador crece, ¿qué le pasa al otro? Y entonces empieza a hacer correlaciones visuales de qué está pasando dentro de tu dashboard. Ve este otro caso. En este dashboard, todo lo que yo modifique en la caja azul, puedo ver exactamente cómo se están modificando las cajas rojas para el mismo filtro o selección que estoy buscando. Porque si yo hiciera que el dashboard ocupara todo el ancho y tuvieras que dar un scroll hacia abajo, voy a perder de vista esas otras gráficas. Entonces, cuando empiezo a aplicar esos filtros y vea cómo los datos empiezan a modificarse, pierdo de vista las otras gráficas que está pasando y ya no puedo hacer esa correlación visual. Y aquí un ojo, no se trata de que pues dale a acercar o alejar a la plataforma. No, se trata de que a la hora que tú empieces a diseñarlo, puedas tú orientar a que todo debe caber de una sola pantalla. Eso también te va a ayudar a que metas solo la información más relevante. Si tú lo que quisieras es un zoom in o un zoom out, te va a quedar, bueno, hago un zoom out y me queda una letrita que no puedo ver exactamente qué me dicen los números. Entonces, no se trata nada más de poner el zoom, se trata de que tú desde inicio, el concepto del dashboard es, debe de caberme en una sola pantalla. Lo importante es que tengas dashboard como estos. Todo en una sola pantalla, métricas ordenadas. Si no me cabe, es que a lo mejor la métrica no es la más importante y me va a ayudar, como te decía, a concentrarme y ponerme límites en la información que yo puedo meter. Esto es más la vista correcta que tiene que tener un dashboard. Cuarto no. En este cuarto no, vamos a ver que muchos dashboards tienen las gráficas incorrectas. A lo mejor te llegas a encontrar con dashboards como estos, que esta es una pésima selección de gráfica, donde ninguna de ellas te va a orientar exactamente a ver qué está pasando. Este no es un error solo de los dashboards. Seleccionar una gráfica incorrecta también va a muchas presentaciones, que no tiene que ver con que tú tenías malos datos, simplemente que no elegiste la gráfica que iba a representar mejor la información. En este dashboard, te quiero mostrar que de entrada, visualmente se ve agradable. Tiene muchos colores, tiene fondo oscuro, entonces la verdad es que empieza a pasar. Pero a medida que tú te empiezas a ver, bueno, ¿qué me dicen las gráficas? ¿Qué me dice esa gráfica de burbujas? ¿Qué me dice esa gráfica de barras? ¿Y qué me dice esa gráfica de bullets? Te empieza a demandar más tiempo en entender. Las gráficas no son muy claras en transmitirte adecuadamente la información. Y ahí es donde muchos dashboards fallan, que inicialmente parecía tener una buena construcción, pero terminó no sirviendo a los usuarios porque no son muy legibles las gráficas. Y déjenme ponerte en este ejemplo. Aquí tengo una gráfica de los resultados por región. Tengo 5 regiones y tengo en barras lo que pasó de 2013 a 2019. ¿Qué está midiendo? No es importante para efectos de este ejercicio, pero tú puedes ver cómo van cambiando las barras, cómo va modificándose el resultado de la región al paso de los años. ¿Es legible o no es legible? ¿La gráfica fue la mejor selección que yo pude hacer para mostrar esta información? Te presento esta alternativa. Estoy viendo lo mismo, las 5 regiones, y aquí me estoy enfocando en la tendencia. Aquellas regiones que tuvieron crecimiento, aquellas que se mantuvieron planas, aquellas que tienen comportamiento muy variable o aquellas que realmente no tienen, casi no varían entre los diferentes años. Y dejo de enfocarme en los años porque me interesa es que tú veas la tendencia. ¿Cuál funciona mejor? Aquí no hay gráficas buenas y gráficas malas. Lo que hay son criterios y que tú sepas qué gráfica te ayuda a cumplir el criterio que tú estás buscando. Seleccionar una gráfica es un proceso que uno requiere aprender a estudiar qué me dicen las gráficas. Yo con las gráficas puedo lograr diferentes cosas, ya sea buscar correlaciones, generar comparaciones o fraccionar datos en sus partes más pequeñas. Y algunas gráficas, en cada una de ellas, son buenas cuando el dato es estático o hay otras gráficas mejores cuando los datos son dinámicos, es decir, que varían en el tiempo. Te aconsejo que le saques un screenshot a esta pantalla para que estas son las gráficas más comunes que tú ves en los negocios y te puede orientar a cómo hacer una adecuada selección de acuerdo al criterio que tú tengas con los datos.
Si cambias de criterio, a lo mejor te va a que tienes que cambiar de gráfica. Selección de gráfica es un tema que trato a profundidad en mi curso de visualización gráfica de datos, porque es bien importante que tú sepas mostrar datos de la forma correcta. Vamos con el quinto no, lo que no debes hacer en dashboard, que es usar malos colores. Puedes tener un dashboard como estos, muy colorido, que tal vez de entrada puede sonar hasta agradable. Pero ahora ponte la situación de que estás viendo esto todos los días. Cada día llegas a tu máquina, prendes tu computadora y checas tu dashboard de cómo van tus indicadores. Entonces, esta selección de colores te empieza a cansar. Empieza a ser demasiado chillante, los colores ya empiezan a no ser tan agradables y eso va a provocar que voy a dejar de usar esta herramienta y voy a recurrir a una mejor extracción que yo haga de los datos para tener un mejor, crear yo mis propias herramientas. Entonces, una mala selección de colores te puede llevar a un fracaso del dashboard. De estos dashboard donde pues tal vez hubo un buen trabajo atrás, una investigación donde buscaron, pues ahora sí, traer los datos más relevantes, pero entre la pobre selección de colores, también la pobre selección de gráficas, pues te llevan a que estas herramientas terminen no sirviendo y se terminan perdiendo en el no uso, que eso es lo que no queremos hacer que pase con los dashboards. Con este dashboard, que si te fijas tiene mucho menor cantidad de colores, te quiero explicar a qué me refiero en un concepto que le llamo consistencia en los colores. Cuando hagas un dashboard, los colores deben ser consistentes. Me voy a enfocar en este color rojo que aparece al lado izquierdo de tu pantalla, donde se repite mucho dentro del dashboard. Entonces, este color rojo, el diseñador del dashboard, ¿para qué lo usó? Lo usó para señalar aquí que, pues, este indicador, si se fijan, la barra superior tiene una serie de indicadores y todos los indicadores son de color verde y hay uno rojo. Ese indicador es muy relevante. Por algo está señalado diferente a los demás. Y la primera gráfica me lo está indicando ahí que usé este color rojo para el indicador más importante. Pero luego viene esta gráfica donde el mismo color me lo están resaltando para cosas que fueron negativas. Está hablando de utilidad neta y me está diciendo ahí qué meses fueron con utilidad negativa. Entonces cambia el uso del color. En la primera gráfica era el indicador más relevante y en la segunda gráfica es cuando las cosas están mal. Y el mismo color está usando abajo para lo que son los payables, que son las cuentas por pagar, lo que debo a proveedores, y del otro lado está usado para lo que son los gastos. Y pues, ¿cuál pesa más? Aquí el color no me está comunicando exactamente a qué me refiero. Uso el color rojo cuando es algo positivo, uso el color rojo cuando quiero que veas algo negativo, uso el color rojo para indicadores de segundo nivel. Exactamente para qué estoy usando el color. Lo que hace falta es que tengas consistencia en el uso del color en tu dashboard. Este es un dashboard que tiene buena consistencia en el uso del color. Se fijan hasta arriba, el título dice que complaints dashboard, que es las quejas, ¿no? Los reclamos. Y te dice reclamos cerrados, y están en colores azules o medio verdes, con reclamos abiertos que están en naranja y los totales que están en gris. Y fíjate, tenemos la atención a cómo está el resto de las gráficas. Simplemente entonces tenemos aquí los reclamos abiertos, siguen estando en naranja. Y en todas las demás gráficas donde aparecen reclamos abiertos, se usa la misma tipología en color. E inclusive el mapa, bueno, no es un mapa, es un cartograma, por si tengo ahí un webinar de cartogramas si te interesa. En el cartograma también está todo el cartograma, es de Estados Unidos y habla de cada estado sus reclamos abiertos y nuevamente uso la misma tipología de color. Ese es un uso eficiente de color. Este es otro dashboard donde estoy viendo también uso eficiente de color. Aquí el color significa categorías. Es un dashboard que me habla de un reporte de marketing de lo que pasa en la red social LinkedIn. Y en la primera parte en azul tengo las impresiones. Luego viene un morado donde tengo los seguidores. Luego viene un rojo donde tengo las conversiones y luego viene un naranja donde tengo lo que he gastado. Entonces, cada color me marca un tema y es una forma eficiente de usar el dashboard, no nomás
para que tú metes colores de acuerdo a si se ve bonita o no se ve bonita la gráfica. El color también tiene que tener un propósito en cómo le comunicas al usuario cosas, especialmente de cómo usar el dashboard. Es importante para tener una buena consistencia que tu dashboard tenga entre 8 a 11 colores. 10 sería una cantidad ideal de colores. No metas más colores de eso. Si te puedes ir a menos colores, mucho mejor. Te presento este dashboard, que este dashboard está en azul y en tonos de azul, ¿no? Pero si te fijas, es un dashboard muy bello. Pero a fin de cuentas, tú puedes ver que como restringiéndote en el uso de colores, usando menos en lugar de más, ahora sí aplica la frase de menos es más, puedes lograr muchos mejores resultados. Vas al siguiente, no, el número 6, no priorizar el orden de elementos. Es decir, es un error común que avientan métricas a como caiga. Y es muy importante que uno priorice la información. Entonces tengo yo, imagínate esta cuadrícula es el espacio que va a cubrir mi dashboard. Yo tengo que poner aquí, ordenar mis métricas de las más relevantes a las menos relevantes. ¿Por qué? Recuerda que el dashboard puede ser una herramienta que igual se revisa todos los días. Entonces, generalmente los usuarios no van a ver el dashboard completo todos los días. Tal vez van a fijarse en lo primero que es lo más relevante y si de algo de ahí llama su atención, van a fijarse después qué está pasando. Pero si todo está bien, cierro el dashboard y sigo con mi agenda del día. Por eso es importante poner un orden en la prioridad del dashboard. ¿Quién va a definir el orden? Tu cliente, que lo conecto con el primer no que hablé en este webinar, que lo defines para ti. Si tú terminas tomando las decisiones de qué es importante y qué no es importante, pues solo va a funcionar para ti. Lo que debes de hacer es sentarte con el cliente o los clientes del dashboard y en conjunto definir qué es lo importante y qué no es lo importante. Entonces, priorizar lo más importante es, como ejemplo, inicialmente puedes poner las métricas de lo que requiere más mi atención. Después puedes colocar, bueno, y eso que requiere más la atención, ¿cuándo ocurrió? Puede ser algo que involucre ya fechas. Luego, en un tercer espacio puede ser, ¿y dónde está ocurriendo? Aquí ya puedes poner un mapa, puedes poner sucursales, puedes poner regiones. Y finalmente, ¿quién más está siendo afectado adicional de esas regiones, áreas que sean afectadas por ese indicador? Pues puedes poner ahí información complementaria. Y tú vas definiendo del 1, 2, 3 y 4, dependiendo qué es lo más importante. Para apoyarte un poquito en cómo estructurar bien tu dashboard de la información más relevante a la menos relevante, un consejo que te doy es que busque inspiración en sitios web. ¿Qué tiene un sitio web? Que pues, de alguna manera tienen mejores diseñadores pagados que uno. Entonces, usa tu sitio favorito y ve cómo está estructurada la información. Aquí te traigo el ejemplo del sitio de Amazon. Amazon en un principio, hasta arriba pequeño, no ocupa mucho espacio, está un menú de informaciones, donde tienes tu cuenta, tu carrito de compras, la barra de búsquedas. En un segundo nivel, te aparece la oferta del momento, que es la información más relevante que puedes ver del dashboard. En un tercer nivel, bueno, información donde profundizas y luego ya los generales, que son cualquier otra cosa que tal vez no es tan relevante. Pero así se estructura el sitio de Amazon. Y es una buena práctica que tú observes estos sitios y trates de llevar esas prácticas a tu dashboard. Te llevo a otro caso. Aquí es el sitio de Aeroméxico. Igual, en un inicio tienen este menú, al igual que lo tiene Amazon, para accesos ya muy puntuales, gente que busca cosas muy específicas. En un segundo nivel tiene mensajes de algo está pasando. Algunas herramientas para crear el dashboard también permiten colocar mensajes. Y aquí viene en esta parte que es profundizar, que ya directamente los usuarios te doy la opción de que yo sé que vienes a buscar boletos, entonces te pongo bien grandote, aquí está el buscador de vuelos. Y ya en el otro lado pongo lo más relevante, la oferta del momento y tal vez alguna información más general de menor relevancia, pero nuevamente es de lo más relevante a lo menos relevante. Entonces, ahora sí, aterrizando en un dashboard. Este es un dashboard donde me está mostrando también en un inicio el menú de informaciones, en un segundo nivel una gráfica para que lleva tendencias, es una gráfica de barras, en indicadores más grandes y numéricos lo más relevante, aquí otras informaciones en un mapa o gráficas de barras para profundizar y finalmente hasta abajo, ya abajo en mi dashboard aparecen ahora sí información tabular
si es que a mí me interesa ver el detalle. Al crear el dashboard, todos estos conceptos tienes que cuadrarlos con tu cliente y así tienes que estructurarlos. No todo el tiempo, en este caso, en este dashboard, voy a llegar a ver la tabla. Prácticamente cuando llegue a ver la tabla es porque de plano sí me quiero clavar específicamente en el detalle de algo que pasó. Un consejo que te doy es que antes de meterte a un programa, hazlo en una hoja con lápiz y papel. Dibuja el dashboard, imagínate las métricas, imagínate dónde marcar las barras, los mapas, muestra a tu cliente para ver si vas por buen camino antes de meterte a hacer el dashboard en algún programa como Excel, Power BI o Tableau. Porque va a ser más sencillo que borres en la hoja de papel a que tengas que reconfigurar todo el dashboard dentro de la plataforma. No, número 7, que es trabajar con datos incorrectos. Y aquí no me refiero a que hagas malos análisis. Me refiero a que desde que estás trabajando con los números, esos números vienen mal. Muchas veces trabajamos con extracciones de información que hacemos del sistema de la compañía. Y esos sistemas vienen muchas capturas de muchos usuarios y no todo el mundo captura la información de forma correcta. Y esto lo que se traduce es que si trabajas con información tal cual como venga, puedes lograr que no haya confiabilidad en la información que está mostrando el dashboard, porque a la gente, a los usuarios, no les cuadra el número, como que no me llaman, ese número que veo ahí no me ha sentido, y es porque trabajaste con datos que estaban incorrectos. ¿Qué significa tener buenos datos entonces? Una es que los datos con los cuales empieza a diseñar el dashboard sean precisos, tengan exactitud, tengan las métricas que tú necesites, que tengan la confiabilidad de que el número que está mostrando es el correcto. Que sean seguros, es decir, que tú sepas si le pueden meter mano o no. ¿Quién puede modificar los datos para que, bueno, pues si aquí hay una base de datos de todo el mundo le mete mano, pues a lo mejor no me da tanta confianza a una base de datos que tengo personas muy restrictas que son las únicas que le pueden meter mano a la información. Es importante que yo no cuente con datos duplicados. Y esto es muy común al trabajar en hojas de cálculo, que yo tenga filas duplicadas y entonces el número se me eleva porque pues ahora sí apareció 2 veces. Y algo bien importante para que tú tengas buenos datos es que sean fáciles de actualizar. Puedes hacer el mejor de los dashboards, pero si te toma cada vez que llegue nueva información, o sea, que haz de cuenta que lo actualizas cada semana o cada mes, si te va a llevar todo el día hacer eso, entonces busca otra forma de construir ese dashboard porque no es posible que uno tome tanto tiempo en actualizar la información. Esto es algo que tienes que ver desde antes de construir el dashboard. ¿Cómo vas a actualizar tu base de datos para que tú en el menor tiempo posible busques actualizar el dashboard y esto se haga de la forma más rápida? Si es automatizado, pues obviamente requiere un mayor grado de tecnicidad que tengas que saber de la plataforma, pero al final de cuentas pasa lo mismo, que sea fácil de actualizar, que no sea un botón que dura ahí 40 minutos en lo que se actualiza la información. Entonces, ¿qué características deben tener buenos datos? Uno es, para que digas tú, tengo buenos datos, es que tengas volumen, es decir, tengas históricos. A veces trabajamos con el año en curso o máximo lo que pasó el año anterior, pero no, hazte un histórico de los últimos 5 años para que tú logres identificar si realmente hay tendencias, ¿no? de lo que está pasando o si hay patrones o estacionalidad en los datos. Es importante que tus datos estén segmentados. Por ejemplo, si sacas una extracción de sistema de los empleados, a lo mejor no te dice quién está casado y quién es soltero. Entonces tienes tú segmentarlo por fuera del sistema. Si tienes una base de clientes, a lo mejor tienes clientes tipo ABC y esa clasificación varíe de acuerdo a la estrategia del negocio. Si cambia la estrategia de negocio, eso cambia. Por esa información no se la meten luego los sistemas, nomás aparece el número de cliente y tú tienes que ponerla por aparte. O finalmente, si trabajas con producto premium o producto de ciertos segmentos de mercado, que es importante que tú coloques esas variables en tus bases de datos para que estén más enriquecidas. Tercer punto para que tengas buenos datos es que estén interconectados. Muchas áreas trabajan por silos. Generas tu propia información y con esa información te quedas y no buscas cruzarlas con información que generan en otras áreas de negocio. Imagínate lo que significa para un área de producción
cruzar sus datos con el área de mantenimiento y sacar esta correlación de calidad de producto contra mantenimiento de los equipos. Y ahí puede ver que cruzando los datos puede encontrar que a menor mantenimiento la calidad del producto es más pobre. Entonces, por eso es importante que conectemos nuestros datos con otras áreas, inclusive con áreas, puede ser de competidores, una base de datos que encuentres ahí, o puedes cruzarlas con bases de datos del INEGI o de Banco de México para que tú tengas buenos datos que te van a permitir mejores análisis. Es muy importante que hagas una adecuada limpieza de la información. Mucha gente captura, cuando por ejemplo busca un estado de la República, hay gente que lo captura abreviado, hay gente que lo captura completo, hay nombres, por ejemplo, si tienes una base oficial, tienen nombres más largos, ¿no? Como Puebla de Zaragoza, así se llama, o Querétaro es Santiago de Querétaro, son los nombres oficiales y entonces ya no cuadra con tus datos. Por eso es muy adecuado que hagas una limpieza. O a veces alguien captura donde debe haber toneladas, captura kilogramos y entonces esos números empiezan a hacer una explosión en cuanto a los resultados que te pueden dar. Y finalmente, para que tengas buenos datos, fíjate que sean fiables. Y aquí pon una palabrita, que tengan pedigrí, que tú sepas que la gente que te pasó esa información o la extracción que hiciste del sistema realmente esté blindada para que tú puedas trabajar de una forma más ciega con esos datos. Si quieres saber un poquito más de este tema, te invito a que veas otro webinar que tengo que es Construyendo Datos Significativos, donde ahí profundizo en este tema. Puede ser aburrido, pero créeme que esta es la sangre que nutre tus reportes, por lo cual es bien importante que tendrás el mejor dashboard, pero si vienen por mal los datos, no vas a llegar muy lejos. Punto número 8. No hacer el dashboard interactivo. Hoy estamos en un mundo en que todas las compañías están buscando brindarles que los clientes puedan personalizar sus herramientas, donde tú tienes que darles opciones a todos los usuarios a que puedan agarrar y tener mucho más control de esa información. Si yo provoco que los usuarios puedan moverse dentro del dashboard y encontrar la información que ellos desean, voy a asegurar que el dashboard tenga mucho mayores posibilidades de éxito. Si genero un dashboard estático, te das de cuenta que solo muestra la información a nivel regional, pues todos aquellos encargados de sucursal no les interesa porque no me muestra la información que yo deseo de mi sucursal o del producto que me tocó a mí vender o específicamente el indicador que yo estoy buscando con la segregación que a mí me interesa. Es bien importante entonces que veas con tu cliente el dashboard si requiere este tipo de interacciones, porque no vale la pena meterte a tener interacción en algo que estático puede quedar bien. Porque aunque se ve muy bonito y ves el mouse desplazándose en la pantalla bien agradable, esto requiere mucho más nivel técnico de ti como diseñador de dashboard. Entonces, es bien importante que si se requiere, es porque vale la pena. Número 9. No revisar la funcionalidad del dashboard. Hacemos muchos dashboards que, pues ahora sí, este dashboard, por ejemplo, está hecho en Tableau y pues tiene muchos filtros y hay muchas gráficas y tú cuando te mueves en los filtros te modifica todo y lo entregas así al usuario, ¿no? Perfecto. Entonces el usuario empieza a interactuar con él, empieza a poner algunos filtros y de repente pues las cosas ya no, cuando ponen los filtros empiezan a ser gráficas bien raras. Y esas caritas que ves ahí son las caras que van a poner los usuarios de que esto no sirve. Y a lo mejor no quiere decir que no sirva, sino que tal vez no se hizo esa revisión de interactuar con el dashboard antes de lanzarlo en vivo y meterte en el papel del usuario y apretarle todos los botones que puedas para que veas qué pasa cuando aplicas esos filtros. Y de repente, si un indicador desapareció de la pantalla, entender por qué desapareció. Entonces, todos estos elementos que pongas dentro del dashboard, donde provocas interacción por parte del usuario, asegúrate que, pues ahora sí, funcionen bien, que apriétalos todos y también ver que no todos los filtros aplican a todo el dashboard. Si tienes una gráfica que está en meses, pues qué caso tiene que le pongas el filtro de mes aplicado a esa gráfica en particular. Entonces, no todos los filtros aplican a todo
Y también revisa las actualizaciones. Haz un ejercicio de meter nuevos datos y ver qué le pasa, si toda la actualización, si las gráficas se mantienen bien, si no llegó un dato que de repente pues, estaba mal trabajado y te sacó una variable nueva que no había en la gráfica, o te sacó un mes que tú tenías meses de 3 letras, sacó un mes con el nombre completo. Empieza a ver que toda esa información dentro de tu dashboard funcione correctamente. Esto es algo bien valioso y dedícale el tiempo. Y punto número 10, asumir que tu dashboard es para siempre. Y la verdad es que todo está sujeto a cambio. Por más que le echamos ganas, metimos las mejores prácticas para crear el dashboard, las mejores gráficas, los mejores colores, de repente pasa que pues estas herramientas que tantas ganitas le echamos, pues ya no son útiles. Y no son útiles porque de repente hay cosas que cambian. Si tú tenías una métrica, por ejemplo, que era la puntualidad de los empleados, pues ahorita que todo el mundo está en su casa, esa métrica ya es irrelevante. Entonces tenemos que estar conscientes de que el dashboard, si cambia la estrategia de la empresa o del área donde se las hiciste, si hay unas métricas nuevas que no se podían medir antes y ahora ya se puede mover porque hay mejores sistemas, entonces a lo mejor el dashboard tiene que cambiar. Por lo cual es muy importante que fijes con el cliente del dashboard pues, algunas fechas de reevaluación del dashboard. No es para que hagas un dashboard diferente cada mes, sino que pongas fechas bimestrales, trimestrales o anuales, dependiendo de qué tan frecuente tiene que analizarse si el dashboard sigue sirviendo. Y hace encuestas con los usuarios si realmente están obteniendo provecho de la herramienta. Entonces es importante que te hagas preguntas como si sigue vigente el objetivo del dashboard. Si el área ya está buscando otras cosas, entonces esta herramienta, por muy bien construida, ya no les va a servir. Si debemos incluir nuevas métricas, como te decía, llegó la nueva versión de SAP, ya la instalaron y ahora mide cosas distintas. Pues, vamos a incluirlas o al contrario, eliminamos unas métricas que ya no hacen sentido. Si ha cambiado el perfil del usuario. A lo mejor esto es muy frecuente que se haga el dashboard y que quede nomás para que lo puedan ver directores y vicepresidentes, ¿no? Pero terminan usándolo mucho más los directores y gerentes que esas personas, o sea, perdón, gerentes y coordinadores que directores y VPs. Entonces, a lo mejor pues, cambiar el perfil y busquemos ese nuevo perfil si hay algo más que podamos hacer por el dashboard. Si debemos incluir, eliminar o cambiar comparativas. Las comparativas lo que nos ayudan mucho es a tener contexto. Muchos dashboards lo que hacen es mostrar números. Entonces es las ventas, las utilidades, el EBITDA. Y bueno, ¿y ese EBITDA que estoy viendo es bueno o es malo? Pues te lo comparo contra el año anterior o te lo comparo contra algún presupuesto o pronóstico. Te lo comparo contra alguna norma corporativa que tenemos que cumplir. Entonces, las incluyo o las elimino porque no hacían sentido. Pero todas estas comparativas me dan contexto. Y finalmente, también es posible que cambie el orden de prioridad de las métricas. Inicialmente pensamos que una métrica no era importante, pero nuevos estudios han dicho que cuando esta métrica le va bien, el resultado le va bien, por lo cual cámbiala de allá del rincón donde la teníamos y pónmela hasta el frente en los indicadores más importantes dentro del dashboard. Entonces, todas estas preguntas son cosas que pueden surgir dentro de lo que pasa con tu dashboard. Entonces, en resumen, evita de los 10 nos, número 1 es evita diseñarlo solo para ti, involucra a más personas y obviamente a los usuarios o los clientes del dashboard. Número 2 es que no tengas un objetivo claro. Entonces, bien definido para que a final de cuentas tú sepas por qué hay métricas que sacaste y otras métricas que metiste porque ayudaban a cumplir ese objetivo. Número 3, evita que tu dashboard sea más grande en una sola pantalla porque eso va a evitar que le va a impedir al cliente que haga esas correlaciones visuales que a medida que alteras un filtro puedas ver cómo está pasando el indicador, qué le pasa al indicador en diferentes vistas. Uso de gráficas incorrectas, el número 4. Entonces aquí es bien importante que tú sepas cada gráfica, qué propósito te ayuda a cumplir. Entonces define qué hay que hacer con los datos y luego métete qué gráfica te va a ayudar a cumplir ese propósito que quieres hacer con tus datos.
La pobre selección de colores es otro de los no. Recuerda que tienes que tener consistencia en el color dentro del dashboard. Hay muchas informaciones que se ponen ahí y todavía el color que te pierda o te confunda, pues obviamente eso va a perjudicar el uso del dashboard y la gente termine no usándolo. No priorizar el orden de los elementos es otro de los nos, que siempre recuerda tienes que partir de la información más relevante a la menos relevante y ver cuál es el sentido del flujo que tiene el usuario dentro del dashboard. Número 7, trabajar con los datos incorrectos, que nos puede llevar a que pues, el dashboard está perfecto. Hasta ahorita hemos seguido todas las pautas que hemos visto en este webinar, pero la información que me pasaron para hacerlo estaba mal. Entonces, todo ese trabajo se perdió por no hacer esa labor. Hacer una limpieza de datos es de las chambas más tediosas, aburridas, demandantes en tiempo, pero es de lo que menos podemos evitar porque está nuestra credibilidad en juego, trabajar con datos incorrectos y pasar un dashboard con información incorrecta. Finalmente, el no hacerlo interactivo. Es muy importante que los usuarios puedan indagar en información que a ellos les interesa, no a uno. Por lo cual es importante ver si esto tiene que quedar dentro del dashboard. Sin embargo, recuerda que el hacerlo interactivo demanda de ti mayor conocimiento técnico de la herramienta. No revisar su funcionalidad, a veces por las prisas, pues ya acabamos, te lo envío, pero de repente me llaman, oye, pues que no funciona, ¿no? O que está bien chafas. Y bueno, lo que pasa es que a lo mejor se me pasó un filtro, no le di clic a la herramienta que aplicara en la gráfica también, o algún dato que pues realmente no es que estuviera mal calculado, simplemente se me pasó hacer algo que ayudara a que fuera una mejor experiencia de usuario. Y número 10, asumir que es para siempre. Los dashboards son herramientas vivas y debes tratarlos siempre de irlos mejorando con el tiempo. Y también algo importante, trata de preguntarte qué más le puedo quitar al dashboard en lugar de qué más le puedo poner. Siempre un dashboard muy claro, más consistente en métricas, con menos informaciones irrelevantes, va a ser mucho mejor herramienta que meterle más datos. Nosotros somos Comunicación Numérica y te invito a que estés ahora sí al pendiente de nuestras redes sociales. Nosotros estamos publicando información constantemente a nuestra comunidad para ser los mejores analistas de información y que esta herramienta, en el caso de los dashboards, te pueda ayudar a que ahora sí tú te vuelvas un mejor comunicador de datos. En Comunicación Numérica, como te decía, nosotros agarramos y lo que hacemos es transformar técnicas de gestión de datos y aplicarlas directamente dentro del mundo de los negocios, porque a fin de cuentas, estas cosas ya no es más para TI, ya no es más para científicos de datos, es para gente de contabilidad, de mercadotecnia, vendedores, que trabajan con información y requieren mostrar esa información a otras personas de una manera muy clara.